Francisco Cherán es una de las comunidades indígenas más importantes del pueblo purépecha en Michoacán. Esta comunidad presenta un rasgo peculiar. Además de ser comunidad indígena, también tiene el rango de ser la cabecera municipal. Esto fue particularmente importante en uno de los juicios interpuestos por el colectivo en el asunto resuelto jurídico que se resolvió en la Corte de Justicia. El caso Cherán es uno de los movimientos sociales más importantes de los últimos años en México, y particularmente en el estado de Michoacán, tanto por su grado de visibilidad, resistencia y lucha, como por las alternativas políticas y jurídicas que están construyendo. El origen de este movimiento tuvo lugar el 15 de abril del 2011 y desde ese momento hasta la fecha continúa como una realidad particular en el país que tiende a formar autónomas vigentes de organización reconocidas por el Estado. Dicho surgimiento se manifestó particularmente como respuesta a la evidente omisión de las autoridades de los tres niveles de gobierno, municipal, estatal y federal, para entender y resolver los problemas de violencia e inseguridad que sufrían en ese momento en toda la población de Cherán. Este fenómeno era protagonizado, como en la mayoría del país, por la delincuencia organizada, que tenía el control total de los recursos asociados con los bosques mediante la tala clandestina. Esos hechos que caracterizaron el contexto de la comunidad, la tala clandestina de los bosques por grupos armados y la omisión de las autoridades para actuar contra la delincuencia y garantizar los derechos humanos de la comunidad indígena, fueron los principales detonantes para que la comunidad iniciara, basado en el activismo y en el valor de las mujeres, un proceso de lucha y resistencia, con un esquema organizativo propio que desde el día 15 de abril hasta hoy responde a las necesidades de las comunidades y la comunidad como tal, y todas las decisiones se toman de manera colectiva. Un elemento singular que presenta el origen de este movimiento es que el primer actor que confrontó con piedras y palos a los talamontes, tras talar árboles en un lugar de la comunidad considerado como sagrado, fue un grupo de mujeres, para que posteriormente algunos de los hombres, tras ver la acción de las comuneras, se les sumaran. Aragón, 2013. Entre las acciones inmediatas que acordaron después del primer enfrentamiento con los talamontes fue el montar barricadas y encender fogatas en cada esquina como símbolo de defensa y resistencia. El lema que acompañó el inicio de la movilización fue el de "Ya basta". De esta forma, se dio inicio a un proceso de resistencia y confrontación para liberarse del crimen organizado, defender el territorio y los recursos naturales bajo el lema "Por la defensa de nuestros bosques, por la seguridad de nuestros comuneros". Tras la omisión de las distintas autoridades del Estado para intervenir y solucionar los graves problemas de inseguridad que imperaban en la comunidad derivados de la tala clandestina de los bosques, esta situación, tras un ejercicio de reflexión y discusión, posterior al levantamiento de la comunidad en cada una de las fogatas y barricadas, y en las vísperas de las elecciones para renovar los tres niveles de gobierno en el Estado, hizo que en Asamblea General, máximo órgano en aquel momento, el 1 de junio del 2011 se decidiera no participar en el proceso electoral, ni tampoco instalar las casillas y ejercer su derecho a elegir sus autoridades a través de sus propios sistemas normativos, llamados comunalmente como usos y costumbres. En segundo lugar, la estrategia jurídica consistió en acudir a las instancias jurisdiccionales para demandar el derecho a elegir a sus autoridades bajo el esquema de usos y costumbres, a través de un juicio para la protección de derechos políticos electorales del ciudadano, que se presentó en septiembre del mismo año ante la quinta circunscripción plurinominal electoral con sede en Toluca. Sin embargo, la importancia del asunto procesal fue tal que la Sala Superior de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con base en la figura jurídica de la atracción, decidió resolver el fondo del asunto. 2 meses después, en noviembre de ese mismo año, esta autoridad jurisdiccional falló el JDC en favor de la comunidad indígena de Cherán. Entre los resolutivos de dicha sentencia, se determinó que la comunidad contaba con el derecho a realizar la elección de sus autoridades por medio de sus usos y costumbres, y de esta manera ordenó al Instituto Electoral de Michoacán organizar conjuntamente con la comunidad la elección. Así, gracias a los recursos legales interpuestos en los tribunales y a la correcta movilización legal, la comunidad logró hacer efectivos sus derechos políticos contenidos en los tratados internacionales de derechos humanos. Tal es el caso del derecho a la consulta previa, libre e informada, que fue uno de los derechos que el Tribunal Electoral reconoció y ordenó a las autoridades en Michoacán consultar y a la comunidad, si era su deseo, organizar una elección bajo el régimen de usos y costumbres.
El resultado de esta consulta realizada en diciembre del 2011 fue que la comunidad de Cherán decidió decidir no a los partidos políticos y sí a los usos y costumbres para elegir a sus autoridades. Con dichas experiencias hasta hoy construidas, el movimiento de Cherán sigue vivo y sigue alentando a diversas organizaciones de la sociedad civil, pueblos y comunidades indígenas y no indígenas a que el cambio social es posible. De que es posible pensar y crear alternativas ante los embates de los sistemas hegemónicos que prevalecen en el Estado. Háblese del propio derecho, de los partidos políticos, del neoliberalismo, etc. Cherán, entonces, nos sigue mostrando a lo largo de estos 5 años de que es posible transformar la realidad y reconstruir desde su espacio los derechos humanos colectivos, pero no desde la sana voluntad del institucional oficial del Estado, sino desde la parte social, desde la realidad y vida cotidiana de los sujetos que viven excluidos, marginados, invisibilizados, discriminados, en condiciones de vida no dignas, desde los otros, los de abajo, los de a pie, luchando contrahegemónicamente dentro de las propias lógicas de la esfera institucional legal estatal. Podemos llegar a la conclusión de que los movimientos sociales actuales van más allá del marco establecido. Existe por parte de ellos una visión más amplia de la que puede considerar o imaginar el Estado. Los pocos movimientos sociales que se han disputado por una vida digna, traducida de acuerdo a las necesidades y condiciones de cada comunidad o pueblo, de cada movimiento desde sus contextos, lo que a fin de cuentas afirmamos son derechos humanos, nos alientan a pensar y repensar el papel que juegan los derechos humanos en estas luchas. Lo que de entrada debe ser fundamental, pero no basta con ello. No basta que las luchas sociales se traduzcan al final en materialización de derechos humanos tal como lo establece el sistema jurídico nacional.